tema de adoración, ¿qué es lo primero que nos viene a nuestra mente? La plataforma, la música, los cantantes, los que tocan los instrumentos. Y como dice el apóstol, no está incorrecto, pero está incompleto. Porque cuando vamos a la palabra y estudiamos y nos adentramos a ella, vemos que adoración no en ningún momento dado te lo plantea como música. Sino la adoración es lo que nosotros hacemos en reverencia para el Padre. Y lamentablemente muchas veces cuando decimos vamos a adorar, aquellos que están como espectadores, aquellos que están en las bancas, comenzamos a asumirle que eso es responsabilidad del ministerio de adoración. Volvemos a lo mismo. No es incorrecto, pero está incompleto. Porque qué fácil se nos hace depender de la adoración de otro. Si la adoración no está buena o la música no está buena, no conecto. Si la palabra no está impactante o no están corriendo de esquina a esquina, no están gritando, yo no sentí nada. Pues vengo a decirte algo esta mañana. El problema no es esto. ¿Qué falta en tu vida? ¿Qué estás dejando de hacer? Que cuando vienes a la casa tú no experimentas el entorno que se está moviendo. Y déjame decirte otra cosa. Si tú esperas llegar a la casa para experimentar una adoración, you're missing out. You are missing out. Y les comparto, los otros días salgo de camino al trabajo y yo acostumbro que lo primero que yo me levanto y cuando caigo sentado en la cama es que mientras me estoy estirando le digo buenos días al Padre, buenos días Hijo y buenos días Espíritu Santo. Perdóname si en algún momento te he fallado y te pido que vengas a morar en mí todos los días. No falta. Y de ahí pues comienzo mi día. Y puse la alabanza que entonamos el domingo pasado. La que es en español e inglés, se me olvidó ya. Y mira que me salen todos los feeds en todas las plataformas. ¿Cómo es que dice, Sadiel? For you. Soy baterista, pero soy bien malo con la letra. Los muchachos lo saben. Y comienzo a adorar en mi guagua. Y se ha metido una presencia de Dios en mi guagua. Yo decía, el que me está mirando hacia la derecha, hacia la izquierda, va a decir, este muchacho está pasando por problemas. Pero lo que ellos no saben es que yo estaba pasando por un momento de intimidad con el Señor. Me bajaban las lágrimas. Y automáticamente el Señor me pone una persona en mi corazón. Yo dije, lo voy a compartir al grupo donde él está. Y cuando estoy buscando el teléfono para enviarlo, el Espíritu Santo me dice, no es al grupo, es a él. Y yo fui obediente y se lo envié. Y cuando me encuentro con él, él me da un testimonio de que está pasando por un proceso. Y me dijo, wow, tú no sabes cómo me bendijo esa alabanza. Y yo, pues, ¿sabes qué? La gloria y la honra es del Señor. Pero qué bonito que en mis momentos de adoración, de yo estar delante de la presencia del Señor, pude bendecir a otra persona. Y aquí es cuando vamos de que cuando adoramos, y lo he mencionado anteriormente, tenemos que entender que le servimos un Dios generacional. No le servimos un Dios individual, pero cuando tú eres impactado, ten en consideración que de igual forma tu casa será impactada. Tu entorno es impactado. Y qué bueno cuando le permites al Espíritu Santo obrar a través de ti y que la gente a tu alrededor diga, ¿sabes qué? Es que tú eres diferente. ¿Qué es lo que tú tienes? ¿Qué es lo que tú cargas? Y poder aprovechar ese mismo momento para decir, ¿sabes qué? Porque yo soy hijo del rey.
Yo soy hijo del que creó los cielos y la tierra. Y más que por cualquier cosa, yo estoy agradecido de Él. Y lo hemos dicho aquí, cuando nosotros venimos en adoración al Padre, no lo hacemos simplemente porque tememos a su presencia, sino porque estamos agradecidos de lo que Él ya nos entregó. Nosotros fuimos creados más que bendecidos, y el que dude de eso puede buscarlo en la palabra. ¿Dónde lo dice? Lo dice desde el Génesis. Y nos lo recalca a través de los 66 libros que están en la Biblia. Pero muchas veces se nos olvida. Pero qué bueno que siempre podemos adentrarnos a su palabra y decir: gracias, Señor, porque te veo presente. Gracias, Señor, porque no solamente veo la bendición y tu favor obrando a mi favor, sino a favor de los míos de igual forma. Y cuando el Señor me da este tema, me trae a mi recuerdo Abraham. ¿Quién conoce a Abraham? Normalmente conocemos a Abraham como el padre de ¿qué? El padre de la fe. Y mira que mucho tenemos que aprender de Abraham todavía hoy día. Porque es como decimos, esta casa es bien fuerte en lo que es la parte de la fe, la palabra y la enseñanza de la fe. Pero que mucho nos cuesta aplicarla. Vemos a Dios obrando y vemos a Dios empujándonos, y sin embargo continuamos dudando. Pero entonces le decimos: Señor, aumenta mi fe. Que sabemos que es un término incorrecto, porque ya se nos fue entregada una medida de fe. ¿Qué es lo que sucede esto? Dios no te aumenta la fe. Dios sí te va a posicionar en momentos los cuales van a explotar tu potencial en Él y van a poner tu fe a trabajar para que eso se cumpla en tu vida. Entonces, cuando vamos a Abraham, nos enseña tanto en cuestión a lo que es adoración. Y saben que ni cantaba ni tocaba ningún instrumento. Y esto tenemos que reconocer y tenerlo bien claro, que esto no tiene que ver con música, ambiente o emoción. Pero Abraham nos enseña que la adoración más poderosa es cuando Dios pide algo que amamos. Algo que lo tenemos bien arraigado a nosotros. Algo que necesitamos y algo que utilizamos, lo empleamos, lo tenemos bien cerca de nosotros. Así que yo quiero que vayan conmigo a Génesis 22, 4, 5. Y voy a estar leyendo de la Nueva Versión Internacional. Y la palabra de Dios dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Al tercer día, Abraham alzó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces dijo a sus criados: quédense aquí con el asno, el muchacho y yo seguiremos adelante para adorar a Dios, y luego regresaremos juntos a ustedes. ¿Regresaremos quién? Juntos. Regresaremos los dos. Como yo le digo, póngale un pin ahí. Porque el que ha estudiado esto sabe que Dios mismo le dio la instrucción a Abraham de que le entregara a su hijo en sacrificio. Pero póngale pausa ahí. Vamos a orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te doy a ti la gloria, te doy a ti la honra, porque tú eres el único merecedor de ella. Gracias, Padre, por la oportunidad que me brindas de estar primero delante de tu presencia y luego delante de tu pueblo, para traerle una enseñanza que yo sé que va a transformar vidas, va a transformar mentes, corazones. Señor, yo te pido que la semilla que será sembrada hoy da fruto al 100%, y no solamente que dé fruto, sino que sea compartida, que algo arda dentro de nosotros y que no podamos resistirnos y podamos compartir esta palabra. Señor, me quito yo y te pongo a ti, un 100% tuyo. Señor, quita de mi mente todo aquello que no esté en línea con tu palabra o que sea por mis emociones, y que solamente sea tu Espíritu Santo hablando a través de mí. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Entonces, Dios le pide a Abraham, su hijo Isaac,
Y la historia dice que le pide su único hijo. Cuando sabemos que en la historia Dios le da una promesa a Abraham, en ese momento Abraham, y le dice: tú serás padre de multitudes. Pero ¿qué sucede? Había una realidad de vida. Y muchas veces en nuestras vidas vemos la realidad y Dios nos habla y nos encomienda hacer cosas que van a activar nuestra fe, pero nosotros entonces titubeamos. ¿Por qué? Porque no lo vemos. Pero cuando vamos a la palabra, ¿qué es lo que establece la palabra en cuestión a la fe? Es por la fe la certeza de lo que se espera más la convicción de lo que no se ve. O sea, es algo que nosotros ya esperamos, pero no lo estamos viendo. Pero qué especial es Dios, que con todo eso que no lo estamos viendo, siempre nos dice cuál es el outcome de las cosas. Y le voy a decir algo: cuando es a través de Dios, el outcome es positivo. Aunque no entendamos lo que está sucediendo ni cómo Dios nos va llevando. Entonces tenemos a Abraham siendo ya mayor, recibiendo una promesa, al igual su esposa. Pero ¿qué él hace? Él toma la decisión de adelantarse a lo que Dios tenía como plan. Está bien, porque dice que cuando nos movemos en fe tiene que haber una acción correspondiente. Pero muchas veces tenemos que activar nuestro don de discernimiento y saber hacia dónde es que Dios nos quiere llevar. Realmente este es el camino que tengo que moverme para tener el impacto de lo que ya Dios prometió para mi vida. ¿Qué sucede? Él se junta con su concubina y tienen un hijo, Ismael. Sin embargo, Ismael no es el hijo de la promesa. Porque Dios no puede entregarte algo el cual no esté bajo su mandato. Entonces, Dios le pide a Abraham que haga un sacrificio, y a través de ese sacrificio, que estamos hablando de un sacrificio animal, derrama sangre, y esto mueve a Dios a cumplir su palabra eventualmente. Pero tomé en consideración que ya Abraham tiene ¿cuántos años para este tiempo? Más o menos como 100 años. Ya tenemos a Abraham con Isaac. Y en el transcurrir del tiempo, Dios ahí es cuando le pide a Abraham que sacrifique a su hijo. Es un poco contradictorio, ¿verdad? Porque si tú me prometiste que voy a tener una descendencia, no lo estoy viendo, yo me acciono, meto las patas, pero espero en ti, ahora tengo lo que va a ser detonante para el cumplimiento de la palabra que ya se me dio, ahora me lo estás pidiendo. Pero volvemos a acordar que estamos hablando de Abraham. Ya Abraham había experimentado muchas cosas con Dios y sabe que Dios se mueve a su favor y que todo lo que le prometía a Abraham se lo cumplía. Así que en este momento ya estamos viendo que Abraham se prepara para lo que ya Dios le pidió. Y tenemos que tener bien claro que cuando Dios nos pide algo en adoración, tenemos que entender que es rendirlo todo. Y esto provoca obediencia en nosotros, aunque no entendamos cuál es el propósito que Dios quiere con nosotros. Cuando estaba leyendo esta historia, la palabra adoración en el hebreo significa shaka, que literalmente significa inclinarse, postrarte y rendirse en total. Aquí voy a lo que le mencioné al principio. Muchas veces vemos o entendemos por adoración que es música, instrumentos, pero tenemos que entender de que cuando adoramos nos rendimos ante el Padre. Sin embargo, esa adoración es lo que provoca que nuestra alabanza sea lo que salga. Y eso es lo que perfuma el trono de Dios. Eso es lo que abre el que
su presencia se manifieste. Y tenemos que entender de que cuando adoramos y adoramos en fe, siempre va a dar fruto. Siempre y cuando estemos delante de la presencia y la voluntad del Señor, vas a comenzar de que cuando te acciones en lo que Dios ya te prometió, vas a tener fruto. Y no estamos hablando de fruto en cuestión a cosas materiales, cosas que nosotros podemos hacer por nuestra fuerza, sino específicamente hablamos del fruto del Espíritu. Que es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, felicidad, mansedumbre, templanza. Muchas veces nos hemos preguntado, Señor, si lo estoy haciendo todo, te lo estoy entregando todo, ¿por qué no veo un resultado en base a la palabra que ya se me fue entregada? Pero hágase esta pregunta usted mismo. Podemos ver dones manifestarse, podemos ver los regalos activarse, podemos ver ministerios siendo entregados, pero tal vez lo que ya se nos fue prometido, no hemos visto un resultado. Pero entonces cuando vamos y nos autoevaluamos en los frutos que estamos dando, estamos cumpliendo con cada uno de ellos. Porque qué fácil es decir, yo recibo la palabra. Qué fácil es decir, yo voy a comenzar a caminar. Pero qué difícil se nos hace cuando el Señor nos pide rendirnos en adoración delante de Él y ser de servicio para tu vecino. Que mucho nos cuesta. Imagínese aún más cuando Dios le pide a Abraham su hijo. Él no entendía el por qué. Él sabía que había una promesa. Pero yo me imagino, ¿verdad? Yo empiezo rápido a hacerme como una peliculita. ¿Sabrá Dios cuántas veces dudó Abraham? ¿Sabrá Dios cuántas veces se compungió Abraham? Porque él dice, espérate, tú me estás prometiendo a mí una generación, pero lo que es parte de esa promesa me la estás pidiendo que te lo entregue en sacrificio. O sea, para que el que no entienda, hoy por hoy nosotros estamos aquí gracias a la fe de Abraham. Entonces, se nos hace tan difícil que muchas veces Dios pone en nuestro corazón, ve y dale un abrazo a tu hermano. Que hayas tenido un altercado con algún familiar, algún amigo y que el Señor te ponga en tu corazón bien fuerte, pídele perdón. Señor, pero es que no fui yo. Dios no te pide en su palabra que esperes el perdón de tu hermano. Te dice bien claro que vayas y pidas perdón. Y volvemos al punto de nosotros en las manos de Dios postergamos tanto por nuestro orgullo, por el que dirán. Porque ahí es que si lo hago me voy a ver menos que otros. Te debe importar poco lo que piense el que está a tu lado. Porque sabes que, como le dije al principio, Dios es un Dios personal. Cuando somos obedientes a la voz de Dios y al mandato de Dios, créanme, Dios va a colocar una paz, una tranquilidad y una habilidad de ignorar tal vez lo que pueda hacer esa otra persona que, you know what? Heme aquí, Señor. Haz conmigo como tú quieras. ¿Qué necesitas de mí para yo estar en gracia contigo? Pero ¿qué sucede? Cuando Dios nos habla y nos pide, ahí busco la forma de cómo no seguir acercándome porque me estás pidiendo algo que me va a, mira, it's going to shake my floor, it's going to make my knees tremble.
Pero simplemente lo que nos pide es obediencia. Entonces, cuando continuamos en la historia, Abraham se levanta temprano y Abraham encarga a 2 criados, un asno, y se lleva a su hijo. Y el Señor fue bien claro y le dijo, camina hacia el monte Moria y allí te voy a dar unas instrucciones en dónde te vas a ubicar. Y él siguió caminando. Y la historia narra de que cuando llegan al lugar que Dios le muestra a Abraham, él le pide a sus criados que se quedaran atrás con el asno. Pero, pieza clave, él le dice, el niño y yo subiremos, adoraremos y regresaremos. Ya desde antes de hacer lo que Dios le había mandado hacer, ya él estaba declarando en fe que él iba a regresar con su hijo. ¿Cómo lo iba a hacer Dios? Nadie sabe. Yo me imagino todos los pensamientos que le corrían. Alguien va a interrumpirme. Se me va a cansar el asno y voy a tener que quedarme atrás. Voy a coger otra ruta y llegaré a mi casa nuevamente. Pero es bien peculiar porque cuando vemos la historia de Abraham, Abraham no podía producir, no podía concebir con su esposa. Dentro de él había algo muerto, ¿verdad? Algo que no funcionaba, no estaba bien. Sin embargo, yo me imagino que esa noche antes de él levantarse y él hacer este movimiento en fe, él pudo haber pensado, espérate un momento. Si Dios dentro de mí revivió aquello que estaba muerto para yo poder ser parte del cumplimiento de la palabra, ¿qué más Él no pueda revivir a mi hijo? ¿Verdad? Puede ser el caso. Porque si vamos a la historia de Abraham, Abraham constantemente es probado por Dios. Salte de aquí, muévete hacia allá. Y normalmente es arrancando cosas que él tiene bien cercano, su familia. Sabemos que son cosas que tal vez pueden doler, porque ¿a quién no le dolería aquí cuando te arranquen de tu casa? Por ejemplo, todos nosotros nos hemos venido de Puerto Rico. Yo creo que una de las cosas más difíciles al momento de tú moverte es dejar a tu familia atrás. Ya Abraham en este tipo de prueba ya él estaba acostumbrado a lidiar con Dios. Pero volviendo al punto, ¿cómo yo voy a regresar con mi hijo de vuelta a mi casa? Sin embargo, su fe en Dios era tan y tan grande que él deja sus pensamientos tal vez fuera, y digo tal vez porque estamos haciendo aquí un cortometraje, ¿verdad? Pero él simplemente dice, ¿sabes qué? Voy a ser obediente a lo que Dios me está pidiendo. Y aquí es donde, cuando yo estudiaba esto, y es como dice el pastor, vemos a Cristo plasmado en la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Y yo sé que muchos de nosotros hemos estudiado la palabra y hemos leído esta historia una y otra vez, pero Dios me permite y me revela su palabra cuando describe el proceso en el cual él está llevando a Isaac a su momento de sacrificio. Y algo bien clave aquí es que cuando dice que él va subiendo, y esto lo podemos ver en Génesis 22, 6, 8. En Génesis 22, 6, 8 dice, Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac. Y quiero poner una pausa aquí. Abraham tomó la leña del holocausto y la puso sobre los hombros de Isaac.
Y ahí es cuando comienzo a ver este shadowing del sacrificio que luego hace Dios con su Hijo en la cruz del Calvario. Yo decía, espérate un momento. Hay una promesa sobre la descendencia de Abraham. Isaac es el hijo de la promesa y a través de él es que esta palabra la vamos a ver cumplir. Y Abraham es obediente a las instrucciones de Dios y comienza a hacer este caminar con su hijo para donde va a ser sacrificado porque es lo que Dios ya le pidió. Cuando vamos a la historia de Cristo y Cristo está de camino a ser crucificado, dice que Él cargó en su espalda nuestros pecados, nuestras rebeliones, nuestras enfermedades. Y yo le digo al Señor, explícame esto porque de momento me perdí. Estamos hablando de que va a haber una generación que sale de este niño. Pero tú se lo estás pidiendo a su padre que lo entregue. Yo sé ya el outcome de la historia porque ya lo leí, pero ¿cómo es que se desenvuelve esto? Y el Señor me trae a mi espíritu y me dice, lo que pasa es que cuando tú obras en fe, tú te mueves en fe, no hay explicación que pueda sustentar el outcome y el resultado. Fe es fe. Y dice la palabra de Dios que sin fe es imposible agradar a Dios. Cuando nosotros nos accionamos y nos movemos en fe, créeme, el cumplimiento va a estar. ¿Cómo? Eso se lo dejamos a Él. That's His job. Just be obedient and just follow His commandments. That's it. Lo que Él te encomienda hacer, solamente síguelo. Pero ¿qué sucede? Queremos que simplemente Dios haga todo por nosotros. Y sí, está establecido que debemos de descansar en Él, descansar en su palabra, que Él va a hacer todo por nosotros. Ten paz. Pero tiene que haber un movimiento de nuestra parte. Entonces, cuando Abraham está al punto de llegar a donde Dios le indica, ahí es donde vas a hacer el sacrificio, Isaac mira a su alrededor y le pregunta a su padre, ¿está la leña para el holocausto? Está el fuego y está el cuchillo. ¿Y dónde está la ofrenda que se le va a entregar? Y él vuelve y recalca y le dice, Dios proveerá. Él todavía no sabe qué es lo que está sucediendo. Él lo que sabe es que Él le sirve un Dios que prueba tras prueba, Él ha cumplido su palabra. Y como establece su palabra, Él no deja justo desamparado. Y en el momento que Él continúa haciendo esto y va seteando el altar, Él pone la leña, pone a su hijo atado. Y cuando dice, ¿sabes qué? Aquí es el momento, pero yo confío en ti. Y dice su palabra que se escucha un estruendo desde el cielo. Y le dicen, Abraham, Abraham, detente. No sacrifiques a tu hijo. Porque Dios sabe que confías en Él. Él sabe que estás dispuesto a entregarle lo más que amas. ¿Por qué? Porque cuando vamos a la palabra, Dios cuando le pide a Isaac le dice, dame a tu único hijo, a lo más que amas. Y yo meditaba en esta palabra en esta mañana y lo que me venía a mi mente eran mis hijos. Yo le soy bien honesto. Yo amo al Señor sobre todas las cosas. Pero yo no entregaría a ninguno de mis hijos, ni por Wilmarí, ni por Carlito. No, tampoco ni por Sadiel.
Y yo decía, wow, qué fuerte. Pero Abraham, vuelvo y les digo, Abraham sabía en el Dios que él había creído. Si me ha provisto hasta ahora, si hay si ya fue declarado que de él saldrán naciones, simplemente me cuesta confiar. So, en el momento que él toma la decisión de hacer el acto del sacrificio, que es detenido por el ángel de Jehová, Dios provee el sacrificio. Dice que él miró al cielo, escuchó este mandato y cuando mira de la parte de atrás, ¿qué tiene? Tiene el sacrificio ofrecido por Dios. Ahí es que entonces cambia el nombre de este monte a Jehová Jireh, que es Dios provee o Dios proveerá. Y aquí es como en las películas, aquí es donde viene el plot twist, que tú dices, diache, esto yo no me lo esperaba. Y cuando sigo estudiando la palabra, yo digo, aunque en los hombros de Isaac, él llevaba lo que iba a ser prácticamente su sacrificio. Él no llevaba nuestros pecados, pero sí estaba cargando con un peso de una generación. Sin embargo, cuando Dios nos pone en situaciones así difíciles, tenemos que entender que lo que está poniendo a prueba es nuestra confianza en Él. Y muchas veces Dios va a demandar de nosotros lo más que nosotros amamos. ¿Saben por qué? Porque muchas veces lo que más amamos se convierte en nuestro ídolo y ocupa el lugar de Cristo. Así que pónganse a pensar ustedes, Señor, ¿qué tú pedirías de mí como sacrificio? ¿Qué has pedido de mí como sacrificio que no te he entregado? ¿Qué es lo que no me permite entrar por completo delante de tu presencia? Porque hay algo que me detiene, hay algo que me aguanta, hay algo que posterga el cumplimiento de tu palabra en mi vida. Yo sí sé, en mi vida, cuál era tal vez lo que estaba postergando el cumplimiento de su palabra en mí. Esto no es nuevo para nadie. Desde joven, siempre me han dicho, tú vas a ser el sucesor de tu papá, tú vas a llevar la palabra, tú le vas a llegar a gente que no todo el mundo va a tener la oportunidad, lo pudieron escuchar el domingo. Sin embargo, yo tomé una decisión que postergó todo eso que se me había prometido. Tomé la decisión de apartarme. Tal vez en mi subconsciente yo decía, pero es que yo no lo hice intencional, no fue mi intención, es que tengo tanta cosa. Tal vez para ese tiempo estábamos estudiando, trabajando a la vez, con Leandro chiquito, muchas cosas. Era una excusa, pero no era una razón válida. Entonces, nos trasladamos para acá, ¿verdad? Y yo le decía a Giran, cuando nosotros tomamos esta decisión, pues puede ser que vamos a estar ahora más cerca de mamita y de papito, más cerca de la iglesia, pero ¿para dónde nos mueve? Para el área de Orlando. Con todo eso que estábamos más cerca, entre comillas, seguíamos estando lejos. No por la distancia, sino por nuestro corazón. Porque yo le voy a decir más, cada vez que yo vengo a la casa, cada vez que yo vengo a adorar y a rendirme delante de su presencia, créeme, lo menos que a mí me preocupa es la hora y media, hora y 40 minutos que nos echamos
para ir y para venir desde St. Cloud. Bebo. Créanme, es lo menos que me importa. So, en una conversación con Gillian, yo le dije, baby, nos tenemos que poner las pilas. Porque teníamos bien claro de que nos faltaba. Teníamos mucho, pero nos faltaba todo. Y luego de tomar esa decisión, comenzamos a ver el cumplimiento en nuestras vidas y de una forma sumamente acelerada. Pero vuelvo y le digo, nosotros tomamos la decisión de reconocer lo que estaba impidiendo que el mover y el fluir del Espíritu Santo se manifestara en nuestras vidas. Y tomamos una decisión. Tal vez para muchos no es nada, pero tal vez para otros es un sacrificio fuerte. Pero todo sacrificio mediante adoración, todo sacrificio en fe da resultados que muchas veces nosotros mismos no somos capaces de entender. Y yo le doy la gloria y la honra al Señor porque desde que tomamos esa decisión, no solamente hemos visto un cambio en nuestras vidas, hemos visto un cambio en nuestro entorno y hemos visto un cambio en la casa. Porque como hablaba el profeta el domingo, a Dios no le importan los números. Pero sí a Dios le gusta trabajar con gente que esté dispuesta a trabajar con lo que Él ya ordenó. Y sea 1, sea 2, sea 3. Pero si son personas que están dispuestas a entregarlo todo, créanme, Él va a hacer más que con una multitud que solamente está por ser espectador, por ser conformista, por simplemente, pues, yo doy ahí pues lo que... Y no estamos hablando de nada monetario, estamos hablando tal vez de nuestro tiempo con el Padre, de nuestra intimidad con el Espíritu Santo. ¿Cuánto más estoy permitiendo que Él trabaje en mi vida y que me mueva a entregar todo aquello que impida que Él se manifieste en mí? Pero nos pesa, nos duele, dudamos. Pero Él simplemente nos pide de que, ¿sabes qué? Confiemos en su palabra. Tenemos que entender de que cuando hacemos nuestro sacrificio en adoración al Señor, siempre tener en cuenta de que estamos buscando impactar no solamente mi momento ahora, sino mi futuro, mi generación, los hijos de mis hijos y los hijos de los hijos. Cuando Abraham hace este acto, él está dando a entender de que, ¿sabes qué? Por lo que luché, por lo que trabajé, lo que tú me prometiste, me lo estás pidiendo ahora, pero yo confío plenamente en ti. Él sacó lo que tal vez en algún momento dado podía convertirse en su ídolo y suplantar la presencia de Dios en su vida. Y Dios sabe todas las cosas, pero de igualmente como establece, Él nos dio libre albedrío. Nosotros somos dueños y responsables de nuestras acciones. Y todo lo que tú haces tiene una consecuencia, ya sea algo negativo o sea algo positivo. No estamos hablando que somos perfectos, vamos a meter las patas 24,000 veces. Pero qué bueno también porque sabemos que hay un Dios, hay un Padre que nos extiende siempre la mano cuando fallamos. ¿Por qué? Porque reconocemos que sin Él nada somos. Porque reconocemos que sin Él no logramos nada. Y cuando reconocemos que confiar en Él y buscar simplemente su presencia
provocará que todo aquello que se nos fue prometido sea dado, está establecido. Buscad primeramente el reino de Dios, su justicia, y las demás cosas serán añadidas. Entonces, Abraham va a entregar a su hijo. Es detenido por el ángel de Jehová. El ángel de Jehová provee el sacrificio. Pero cuando vemos esta parte de la historia, este sacrificio está suplantando lo que iba a ser el sacrificio anteriormente, que era Isaac. Esto provoca que la generación que descendía o que iba a descender de Isaac se cumpliera. De ahí es que entonces viene Jacob. De ahí es que entonces pasa a ser Israel. Y etcétera, etcétera. Y así continúa la historia. Pero ¿qué sucede? La sangre derramada de ese sacrificio no iba a limpiar el pecado de la generación que vendría después. Y ahí es que yo digo, ok, ahora comienzo a entender algo y verlo conmigo. ¿Están conmigo? En el antiguo pacto utilizábamos el sacrificio de un animal vivo, puro, para limpiar nuestros pecados y estar bien delante de la presencia del Señor. Sin embargo, entonces cuando vamos aquí, no podía haber un cumplimiento de una promesa si Isaac faltaba, por eso provee un cordero. Pero no es el cordero que venía entonces a limpiar el pecado de la humanidad. Sí tuvimos un impacto en la generación de Jacob, la generación de Israel, pero ¿cómo impactó esta generación de hoy? Dios dice, ¿sabes que al igual que yo demando en adoración de ti, asimismo voy a entregarme yo por ti en adoración? Oh, gloria a Dios. Porque todavía faltaba cumplirse la palabra para esta generación. Así que, ¿sabes qué? Me despojo de mi gloria. Me despojo de mi corona y me hago igual que tú. Carne. Me hago humano. Me hago imperfecto, aunque sabemos que fue perfecto hasta el final. ¿Y qué sucede con Cristo? Lleva en sus espaldas lo que era o iba a ser nuestro pecado, nuestra iniquidad. ¿Y dónde carga el madero? En la espalda. Y es llevado a la cruz del Calvario. Es sacrificado, pero a diferencia del sacrificio de la adoración de Abraham, este sacrificio es el que derrama una sangre que limpia el pecado de toda la humanidad. Es aquella sangre que nos permite hoy por hoy entrar delante de su presencia y adorarle en espíritu y en verdad. Dado ese sacrificio, tenemos hoy un Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ¿qué? Que entregó a su único Hijo para salvarme a ti y para salvarme a mí. Quiero que entiendas que a través de tu adoración, y no estamos hablando de música, no estamos hablando de un cántico, estamos hablando de tu completa rendición. De ese shaka. Al igual que ellos hicieron esa parte, nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Y que nuestra adoración impacte nuestra generación. Nos va a doler. Nos va a incomodar. Pero ¿sabes qué? Veremos la gloria de Dios manifestarse en cada una de sus vidas. Y qué bonito es el que sabemos y confiamos, porque yo sé que Cristo viene pronto.
y yo poder reencontrarme en el cielo con mis amados, con mi familia, eso es ganancia. Y no lo digo de una forma egoísta, porque si el Señor me movió a traerle esta corta enseñanza a ustedes, es porque aquí hay alguien que le falta eso. Que tal vez tenía esa confusión de cómo adoro, cómo me entrego en espíritu y en verdad. Porque la palabra de Dios lo establece. Que nos entreguemos en adoración, que nos entreguemos en espíritu y en verdad. Así que cuando vemos la historia, que un simple acto de adoración fue lo que llevó a una generación a ser lo que es